bienvenida a nuestra semana 16 del Diplomado Multidisciplinario. Los temas del día de hoy van enfocados a la vacunación del paciente y al cuidado del adulto mayor con VIH. Les vamos a solicitar pues las debidas disculpas que el tema de cuidado crítico en el paciente VIH se va a posponer para la última semana de nuestro diplomado. Entonces vamos a dar inicio con el tema de vacunación en el paciente VIH. Quien estará a cargo es la doctora Ana Lucía Orantes, quien ya tuvimos la oportunidad de escuchar anteriormente con otros temas. Entonces, bienvenida doctora, puede dar inicio. Gracias, licenciada. Ya se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, doctora, ya se ve y se escucha usted muy bien. Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos nuevamente. Aquí como parte del diplomado, pues compartiendo otra clase con ustedes. Entonces hoy vamos a hablar de vacunación en el paciente de VIH. Entonces, la agenda para el día de hoy, permítanme. Vamos a hablar un poquito sobre historia de vacunas en general, ¿verdad? Los conceptos básicos para que vayamos entendiendo cuáles son los tipos de vacunas diferentes que existen, ¿verdad? El esquema de vacunación en el paciente VIH adulto y también vamos a hablar un poquito de vacunas contra COVID-19 y su seguridad. ¿Por qué les puse como un apartado el COVID-19? Porque probablemente pues las vacunas es algo que ya tenemos como mucha historia, ya es algo que practicamos muchos de los médicos que tratamos adultos, ya practicamos en el adulto, tanto en el adulto mayor como en algún tipo de los adultos con inmunosupresiones, pero con la COVID-19 nos ha dado un poquito de a veces problema en cuestión de no sabemos cuándo vacunar después de la pandemia y que recibimos los primeros eh, vacunas y esquemas, pues ahora se ha tornado como un poquito más esto de ya no vacunarse contra COVID, ya no se promueve tanto, entonces por eso vamos a hablar un poquito acerca de ello. Bueno, para entrarnos ya en la clase, ¿verdad? Vamos a hablar según la definición de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Cuando hablamos de vacunas nos referimos a cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad. Esto estimulando la producción de anticuerpos, ¿sí? La vacunación representa una de las medidas preventivas de mayor trascendencia para evitar el contagio de las enfermedades inmunoprevenibles. Entonces, esto es sumamente importante porque al hablar de vacunación, hay muchas enfermedades que podemos evitar en nuestros pacientes, ¿sí? El paciente VIH es un paciente muy importante y es una población que sí debe de ser vacunada, ¿verdad? Y que muchas veces nos da miedo vacunarla por la inmunosupresión que ya tiene el paciente y pensamos que al vacunar al paciente se nos puede enfermar y no. Lo que sucede con las vacunas es que vamos a evitar que el paciente caiga en obviamente en una enfermedad mucho más complicada. Ya la vez pasada les hablé sobre COVID-19, que si bien el COVID-19 se comporta muy similar en paciente VIH con paciente de población general, sí sabemos que el paciente que tiene la enfermedad puede llegar a tener enfermedad más severa, ¿verdad? Más que todo en aquellos que están inmunosupresos con menos de 200 CD4. Entonces, al poner la vacuna, vamos a estar protegiendo a estos pacientes de que no lleguen a esas complicaciones y a esa severidad de los cuadros. Ser portador del virus de la inmunodeficiencia humana no es una contraindicación para la vacunación. Hay muchas veces que se piensa, ¿verdad?, de que el paciente con VIH no puede ser vacunado. Hay ciertas vacunas que obviamente se contraindican en el paciente VIH, pero la mayoría de ellas sí debe ser colocada en este tipo de pacientes. Y eso es lo que vamos a hablar un poquito el día de hoy. Entonces, para hablar un poquito de historia sobre vacunación, esto en general, no solo en paciente VIH, entonces vamos a hablar que la vacunación data del siglo XVI aproximadamente, y fue ahí los primeros inicios en China donde se habló de vacunas. En ese momento pues no se hablaba como tal de ese término vacunación, sino se consideraba algo que se conoce como variolización, ¿sí? Este es un término en el que era una práctica médica de los médicos de aquel entonces, ¿verdad? Y de muchos científicos de aquel entonces, en el que prácticamente consistía en la inoculación de material,
¿verdad? De lesiones de viruela. Fue a través de la viruela que fue cuando empezó a estudiarse las vacunas, ¿sí? Entonces, lo que hacían estos médicos o científicos, ¿sí? Es que prácticamente agarraban material de las lesiones de la viruela, ¿verdad? Material de esas lesiones de la viruela en piel y se las colocaban a personas sanas que no tenían viruela, con el objetivo de inducir una enfermedad leve, obviamente no una enfermedad tan complicada, una enfermedad tan severa como la viruela, y entonces esto ayudaba a generar en los pacientes inmunidad. Entonces, se empezó a ver que esto pues realmente mejoraba el pronóstico de un paciente cuando nuevamente estaba en contacto con la viruela, el paciente ya tenía anticuerpos. Y entonces, al tener anticuerpos ya no le daba una enfermedad pues tan catastrófica como fue la viruela en su momento. Entonces, estos fueron los primeros como hallazgos científicos de hablar de vacunación. Luego en 1790 ya fue Edward Jenner que inició con la era de las vacunas. Entonces a él ya podemos atribuirle la definición de vacunación, ¿sí? Porque prácticamente él lo que hizo, este científico lo que hizo es que utilizó una forma atenuada del virus de la viruela. Entonces agarró viruela, como hay viruela en humanos y hay viruela en tejido vacuno, ¿verdad? Entonces agarró las lesiones de la viruela que tenían las vaquitas, ¿verdad? Y entonces lo que hizo es que trató de inducir la inmunidad en pacientes, en personas, en humanos, y vio que sí tenía una respuesta, puesto que el paciente cuando se inoculaba con este tipo de, de tejido, ¿verdad? O de secreción de la viruela de las vaquitas, entonces se vio que protegía en una siguiente exposición al paciente. Fue en 1796 cuando ya se empezó a inocular niños con pústulas de viruela bovina, ¿verdad? Y entonces esto ya llegó al concepto de vacunación como tal. Y ya en el siglo XIX, Luis Pasteur, que ya desarrolló la segunda generación de vacunas contra cólera y rabia. Entonces, si se dan cuenta, cuando hablamos de vacunas, esto empezó no fue un hallazgo incidental, sino que en realidad los científicos y todo, estos médicos de ese entonces vieron que colocar una pequeña cantidad de esa infección o de ese microorganismo en una persona santa, en una persona sana, perdón, producía que en la siguiente vez que el paciente se expusiera a una persona con viruela, ya no le daba viruela o ya no le daba una enfermedad tan complicada porque él ya tenía anticuerpos que fueron generados cuando en un inicio les pusieron este tipo de variolización. Entonces, ya de aquí se empezó a desarrollar, pues obviamente, todo lo que son las vacunas. Esta es como una línea del tiempo de cómo se han ido desarrollando las diferentes vacunas, ¿verdad? En el transcurso de los años. Vemos en primera instancia parotiditis, antrax, ¿verdad? Fiebre tifoidea, tosferina, tuberculosis. Entonces, muchas de las vacunas que hoy ya conocemos, sarampión, polio, fiebre amarilla, entonces que ya incluso hoy en día hay muchas de estas enfermedades que se encuentran erradicadas o que ya no las vemos tan comúnmente porque le atribuimos a esto a las vacunas, ¿verdad? Que las vacunas nos protegen de padecer la enfermedad y que por ende pues ya no son tan comunes este tipo de enfermedades. En el 2020, en el 2020, ¿verdad? Pues todos sabemos que a partir de 2020 y 2019 hubo un gran avance dentro de las vacunas al introducir la vacuna de COVID-19, ya que pues fue una estrategia a nivel mundial y de las farmacéuticas y nunca habíamos tenido una vacuna tan rápido que saliera al mercado como estas de COVID-19. Entonces, esto hizo que se viera que la vacunación y el tener vacunas y ese empeño que pusieron casas farmacéuticas, pues obviamente logró que la enfermedad del COVID-19, pues obviamente no se siguiera expandiendo y que disminuyéramos mortalidad por este tipo de enfermedades. Entonces, los pacientes con infección por VIH ya sabemos que tienen un deterioro de su inmunidad, ¿verdad? Entonces, tienen una situación a nivel celular, ¿verdad? Al nivel de CD4 es que está disminuido. La intensidad de la respuesta inmune a las vacunas, pues obviamente es menor que la población en general. ¿Eso qué quiere decir? Que mi paciente VIH yo lo voy a vacunar y entre más inmunosupreso está, es decir, sus defensas o sus CD4 están más bajas, pues obviamente su formación de anticuerpos va a ser menor.
Pero eso no quiere decir que yo no deba de dar las vacunas, aunque el paciente no vaya a estar 100% protegido porque el paciente de por sí no va a generar tanta inmunidad como un paciente sano, sí va a tener cierto grado de protección que nos puede ayudar o a no tener, a llegar a tener las enfermedades inmunoprevenibles o a que tenga una enfermedad un poco más leve, ¿sí? Entonces, idealmente las vacunas deberían administrarse una vez que el paciente VIH ya está con tratamiento antirretroviral. ¿Por qué es importante? Porque el tratamiento antirretroviral nos va a hacer una reconstitución inmune. Entonces, entre mejores CD4 tiene un paciente, obviamente la respuesta a las vacunas va a ser mejor y la formación de anticuerpos va a ser más alta. Entonces, generalmente, pues, se recomiendan que entre más CD4 tenemos, mejor va a responder a la vacuna un paciente. Pero esto no significa que si yo tengo un paciente con menos de 200 CD4, no lo pueda vacunar. Sí lo puedo vacunar porque obviamente a no estar protegido, a tener una protección moderada, pues obviamente yo voy a escoger que tenga una protección moderada. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que tenemos actualmente según CDC, pues que es la reguladora de todo lo que es vacunas, ¿verdad? Y aprobación de medicamentos? Bueno, en adultos y adolescentes, los pacientes con VIH pueden recibir las mismas vacunas rutinarias que los pacientes no infectados, o sea, los no VIH, con excepción de las vacunas vivas atenuadas, ¿sí? Entonces, vamos a hablar más adelante de cuáles son las vacunas vivas atenuadas, que estas sí se encuentran contraindicadas en pacientes con linfocitos CD4 menos de 200, ¿sí? Por ejemplo, fiebre amarilla, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, porque este tipo de vacunas son de virus vivos atenuados, idealmente deben administrarse en pacientes que tengan arriba de 200 CD4. Por debajo de ello, no, porque el paciente puede adquirir la enfermedad entonces a la hora de vacunar, por eso es que no se recomienda. Entonces, este es un esquema que descargué del CDC, ¿verdad? Y si ven del lado izquierdo, tenemos prácticamente el esquema de vacunas que deberíamos valorar, dar en un paciente con menos de 200 CD4 y cuáles debemos de dar con un paciente arriba de 200 CD4. Se los puse a la par para que veamos, obviamente, las diferencias entre uno y otro. Por ejemplo, las que están en rojito, ¿verdad? Son vacunas que están contraindicadas en este tipo de pacientes. Por ejemplo, en pacientes con menos de 200 CD4, la MMR, que es la de sarampión y rubiola, esa está contraindicada. ¿Por qué está contraindicada? Porque es de virus vivos atenuado. Entonces no debe darse idealmente en menos de 200. Pero si nos vamos al cuadro de a la par y miran ustedes arriba, que son los pacientes con mayores de 200 CD4, aquí hablan de que ya se puede dar, por eso está en amarillo, ya se podría valorar dar en este tipo de pacientes. Igual, varicela, por ejemplo, es una vacuna que está contraindicada en pacientes con menos de 200 CD4, pero que sí se puede dar en pacientes arriba de 200 CD4. Entonces, cada paciente hay que individualizarlo y sí es muy importante saber el conteo de CD4 en nuestros pacientes. Entonces vamos a hablar de las más importantes, ¿verdad? Las que generalmente colocamos a nuestros pacientes. Vamos a hablar de cada una de ellas, la dosis, qué esquema hay que dar, ¿verdad? Y cada cuánto hay que ponerla, ¿sí? Entonces, la neumocócica conjugada o también conocida como 13 valente, que es la que hoy en día tenemos aquí en Guatemala y que es la que también da el Ministerio de Salud, que ya es totalmente gratuita y que en las unidades de atención integral vacunamos en su momento contra neumococo. A veces tenemos, a veces no, pero es la que hemos tenido en nuestros centros de salud, ¿verdad? Entonces, esta generalmente es una única dosis, ¿verdad? Entonces, se puede dar al 0 o a los 2 meses. Es generalmente lo que pedimos es una dosis nada más de esta, ¿sí? Y esta es una vacuna inactivada, ¿sí? Eso quiere decir que no tiene virus vivos, ni siquiera virus vivos atenuados. Entonces, como está inactiva, es totalmente segura y sana para el paciente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente sin vacunas previas, en verdad, anteriormente, o si tenía antecedente de vacunación previa, no se requiere repetir vacuna conjugada, solo un refuerzo con una vacuna polisacárida 23 valente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno,
tengo que preguntarle a mi paciente primero si está vacunado en neumococo. Si me dice que no está vacunado contra el neumococo o yo estoy segura que no estoy vacunada contra el neumococo, yo empiezo con el esquema para neumococo con esta, con la 13 valente. Si el paciente me dice que ya recibió una vacuna con 13 valente, o sea que ya en alguna vez en su vida lo vacunaron con una vacuna conjugada 13 valente, lo que me corresponde dar es una 23 valente, ¿sí? Que ese es el esquema que actualmente manejamos en Ministerio de Salud, ¿sí? E idealmente en lo privado también. Los estudios realizados consideran que la vacuna 7 valente se considera que la 13 valente es más inmunogénica que la 23 valente. También es importante que pueda administrarse con cualquier recuento de CD4, pero preferiblemente con CD4 arriba de 200 células. Pero si tengo un paciente con 150, con 100, igual lo puedo vacunar. Lo único que tengo que saber es que la protección no va a ser tanta como un paciente, obviamente, que tenga arriba de 200. Y me van a decir, doctora, ¿y por qué no esperamos a tener 200 CD4 y mejor ahí lo vacuno? Siempre es importante en vacunas no esperar, ¿sí? En vacunas siempre es importante. Tengo oportunidad de vacunar a mi paciente, lo debo de vacunar, no debo dejar pasar esa oportunidad. Y si el paciente acepta, lo tengo que hacer porque después el paciente puede ir a leer muchas cosas, le recomiendan cosas, los antivacunas o cualquier cosa, y después cuando regresa ya no se va a querer vacunar. Entonces, si tengo una oportunidad de vacunarlo, lo tengo que hacer, aunque los CD4 no estén totalmente arriba de 200 CD4, ¿sí? Luego aquí está la neumocócica polisacárida 23 valente. Esta también es una única dosis, ¿verdad? Se administra 2 meses después de la última dosis de conjugada. Esto quiere decir, pongo primero la 13 valente y luego coloco a los 2 meses la 23 valente, ¿sí? Entonces, este esquema siempre debe ir primero una conjugada, ¿verdad? Entonces, siempre debe ir primero la 13 valente y luego la 23 valente, ¿sí? La diferencia entre una y otra, idealmente, es de 8 semanas, ¿verdad? Pero pueden ser que se hagan esquemas acortados o esquemas acelerados que incluso hablan hasta de 4 semanas. Entonces, generalmente nosotros las ponemos a las 2 semanas, perdón, a las 8 semanas, o sea, a los 2 meses, ¿verdad? Y luego que ya terminé mi esquema completo, es decir, una dosis de 13 valente y luego una dosis de 23 valente, yo voy a colocar un refuerzo único 5 años después, idealmente en aquellos que tienen más de 65 años. O sea, yo tengo un paciente con 68 años que yo ya lo terminé de vacunar y que lo vacuné a los 60 años y ahí terminó su esquema. Hizo un 13 y un 23 y ahorita ya tiene 68, yo debería ponerle un refuerzo a ese paciente. Idealmente ya me pasé un poquito, ¿verdad? Pero que deberían ser a los 5 años de que yo terminé el esquema, ponerle un refuerzo único y ahí lo dejamos, ¿sí? Por ejemplo, también puedo tener el caso en que un paciente le hayan puesto la 23 valente primero y no le hayan puesto la 13 primero, que es como corresponde el esquema. Entonces, lo que aquí tengo que hacer, si al paciente ya le pusieron una 23 valente, le debo administrar la 13 valente, aunque sea después, ¿sí? Pero estamos hablando aproximadamente un año después, yo debería administrársela. Entonces, siempre completar el esquema. Aunque haya empezado con 23 valente, al año colocarle la 13 valente también. Idealmente no debe administrarse más de 3 dosis de por vida de la 23 valente. Entonces, el esquema va 13 valente primero, luego una dosis de 23 valente y hablamos que a los 5 años otra 23 valente, ahí me quedo. Ya no tengo que dar una dosis más de 23. O sea, idealmente solo doy dosis de 23 valente, ¿sí? Entonces, eso es importante. Luego tenemos la meningocócica conjugada 4 valente, ¿verdad? O también denominada CWY, ¿verdad? Esta generalmente son 2 dosis. Se coloca una primera dosis, por ejemplo, el día que llegó a la cita al paciente, ¿verdad? Y le puedo colocar a los 2 meses, ¿sí? O sea, a las 8 semanas. Y puedo darle incluso un refuerzo cada 5 años, ¿sí? En población con VIH y SIDA, generalmente sabemos que los pacientes con SIDA tienen alta probabilidad de que hagan meningitis por Neisseria, ¿sí? Meningitis, que al final lo que vamos a proteger al paciente con esta vacuna es eso, meningitis por Neisseria meningitis. Hasta el 43% de los pacientes VIH
podrían llegar a tener una meningitis por meningococo. Entonces, por eso hablan de la protección con la vacuna a esta población. Sin embargo, en paciente que tiene menos de 200 CD4 es de considerar si la pongo o no, ¿ok? Porque podría el paciente presentar en algún momento también meningitis, ¿ok? Pero en aquellos que tienen arriba de 200 CD4 sí podría ponerla. ¿Ok? ¿Y por qué es importante ponerla? Porque la meningitis por meningococo tiene una letalidad en paciente VIH del doble de la población general. O sea, mi paciente se va a morir el doble, tiene probabilidad de morirse el doble que un paciente con meningococo que no tenga VIH. Entonces, por eso es importante también considerar la vacunación. Hay otra que se llama vacuna recombinante contra el serogrupo B. Estas son 2 dosis, ¿verdad? Las dosis van el día que el paciente llega, se le vacuna y a los 2 meses y refuerzo cada 5 años, ¿sí? Entonces, sin embargo, esta tenemos que estar seguros que en mi población, o sea, en el área donde yo estoy, en Guatemala, ¿verdad? Yo tenga este tipo de serogrupo de meningococo para vacunar a mi paciente. Si en el contexto epidemiológico de mi país no existe esto, no hay pruebas para ver si esto existe, entonces coloco la otra, ¿verdad? Hepatitis B. Entonces, hepatitis B, esta es una vacuna inactivada de ADN recombinante, ¿sí? Esta se da en 3 dosis, ¿verdad? Se da el primer día que el paciente acude a la consulta externa, al mes y a los 6 meses. Entonces son 3 dosis en total. Esta debemos de administrarla idealmente en todo el paciente VIH, pero antes de administrarla yo tengo que estar seguro que mi paciente no tenga la enfermedad de hepatitis B, porque si tiene ya la enfermedad de hepatitis B, ya no me sirve de nada vacunar al paciente porque ya no estoy previniendo que le dé porque el paciente ya lo tiene. Entonces, primero que todo, debo estar seguro que el paciente sea seronegativo a hepatitis B. Incluso hay que hacerle anticuerpos anticore y estar seguros que esté negativo para dar la vacuna, porque de nada me sirve dar la vacuna si el paciente ya está con la enfermedad. Entonces, se debe hacer detección sistemática, ¿verdad? Y la inmunización contra hepatitis B en todas las personas infectadas por VIH. Esto es algo que hacemos en todas las unidades de atención integral. Cuando a un paciente es positivo para VIH, siempre, siempre, siempre les hacen de una vez hepatitis B y C. Entonces, ya con eso podemos saber si el paciente tiene la enfermedad o no, ¿sí? En pacientes que viven con el virus tienen menos probabilidad de eliminar el virus de la hepatitis B y mayor riesgo de infección crónica. Por eso es que es tan importante vacunar contra hepatitis B. Importante en los esquemas, hay pacientes que se nos pierden durante la vacunación, entonces si hay interrupción entre la primera y la segunda dosis, se debe administrar la dosis que le toca, espaciándola al menos 4 meses con la tercera dosis, importante. Y si la interrupción está entre la segunda y la tercera dosis, colocar la tercera dosis lo antes posible. Entonces, cuando interrumpen un paciente su vacunación de hepatitis B, no es que hay que empezar otra vez el esquema, esto es importante, sino que hay que continuar el esquema que ya se empezó. Si solo tuvo una dosis de hepatitis B, entonces tengo que seguir con la segunda dosis y luego con la tercera, importante. Y si interrumpió con la segunda dosis, tengo que dar la tercera lo antes posible. Siempre tengo que terminar el esquema y no empezar uno nuevo. Importante, doctora, ¿cómo voy a saber si está protegido? Porque pasó mucho tiempo y yo le puse la vacuna después de un año y no los 6 meses que dice el esquema. Bueno, entonces aquí lo que tenemos que hacer es que posteriormente a terminar el esquema que él ya había empezado el paciente, tenemos que medir anticuerpos más o menos 2 meses después de la última dosis y anualmente para ver si el paciente está protegido. Si el paciente no estuviera protegido y yo ya terminé esquema, aquí sí podríamos hablar de colocar un refuerzo más o de iniciar nuevamente esquema. Generalmente damos un refuerzo extra, ¿sí? De esas 3 dosis que ya adquirió el paciente. Entonces, esto es importante, la medición de anticuerpos. Hepatitis A es una vacuna inactivada que esta consta de 2 dosis. Es la primera dosis y luego a los 6 meses, ¿verdad? Se coloca la segunda, ¿verdad? Importante, debe administrarse en pacientes seronegativos, principalmente en pacientes que tienen hombre sexo con hombre. ¿Por qué es importante esta población? Porque sabemos que la hepatitis A se transmite fecal oral. Yo sé que todavía no han tenido las clases de hepatitis, que ya las van a tener en estas últimas semanas, pero la transmisión de hepatitis A es fecal oral. ¿Y por qué HCH? Bueno, no solo ellos, también algunas otras poblaciones que tienen sexo oroanal, perdón. Entonces, ¿por qué? Porque este virus vive en las heces.
Entonces, es una forma como se puede transmitir también. Entonces, pero es importante saber si el paciente no ha tenido hepatitis antes, ¿verdad? Hepatitis A. ¿Por qué? Porque la hepatitis A hace inmunidad de por vida. Si a mí de niña me dio hepatitis A, generalmente yo ya hice inmunidad, me dio hepatitis y a mí no me vuelve a dar hepatitis A. Yo genero inmunidad para toda la vida, entonces no hay necesidad de vacunarme, ¿sí? Existe una vacuna combinada de hepatitis A y B, pero se prefiere la vacuna monovalente sobre la combinada, es decir, se prefiere que se administre la que es con A solita y la B solita, ¿sí? Varicela, este sí es un virus vivo atenuado. Estas son 2 dosis. Se coloca a los 0 y a los 3 meses. Esta es importante colocarla en pacientes cero negativos sin compromiso inmunológico. Entonces, esta sí es una de las vacunas que está contraindicada en menores, pacientes que tienen menos de 200 CD4. A ellos no los puedo vacunar contra varicela y si los quisiera vacunar, tengo que valorar bien el riesgo del paciente, ¿sí? Entonces, y tengo que estar seguro que el paciente no haya tenido varicela en su vida. ¿Por qué? Porque si ya tuvo varicela, también es una enfermedad que genera inmunidad de por vida y que por lo tanto no tengo que vacunar a mi paciente porque ya tiene inmunidad de por vida si ya le dio la enfermedad. Herpes zóster, esta es una vacuna que últimamente se ha escuchado mucho, probablemente muchos de ustedes ya tuvieron más de algún contacto con Glaxo, que es quien la tiene ahorita, ¿verdad? Existen 2 tipos de vacuna, existe una vacuna que es viva atenuada y hay otra que es una inactivada. La dosis de inactivada es la que se prefiere con los pacientes. ¿Por qué? Porque obviamente si es una vacuna inactivada, hay menos chance de que el paciente llegue a tener la enfermedad por la vacuna, ¿sí? Entonces, como les decía, hay una que es viva atenuada. Entonces, si en algún momento diéramos la viva atenuada, tenemos que estar seguros, como es viva atenuada, que el CD4 sea arriba de 200. Si no, no se puede dar. En cambio, la otra que tenemos, que es la Shingrix, que es la inactivada, esta es segura en inmunocomprometidos y es independientemente de los CD4 porque es inactivada. Entonces, esta generalmente se da en la primera dosis el paciente y luego a las 4 semanas más o menos se puede dar la segunda, ¿sí? Es en más inmunogénica la inactivada incluso que la atenuada, entonces obviamente protege un poquito más. Y herpes zóster sí es algo muy importante que debemos considerar vacunar a nuestros pacientes. Quisiéramos que el Ministerio de Salud ya metiera esta vacuna como obligación, no obligación, sino como ya dentro de en las unidades de atención integral, porque muchos de nuestros pacientes sufren de herpes zóster, ¿sí? Y las complicaciones de herpes zóster y el dolor con el que el paciente puede quedar neuropático posterior a un herpes zóster es algo que el paciente pues obviamente lo deja con mucha secuela de dolor, secuela neurológica. Entonces, sí es muy importante vacunar a nuestros pacientes con herpes zóster, para evitar herpes zóster. ¿Qué es lo malo de esta vacuna? Ahorita solo en lo privado está. Y estamos hablando que esta vacuna vale aproximadamente entre 1.500 a 2.000 quetzales la dosis. Entonces, obviamente es una vacuna bastante cara que esperamos que en algún momento el ministerio nos la pueda proporcionar para nuestros pacientes que sí es indicado colocárselas. Luego la vacuna de VPH, estas son 3 dosis. Esta ya está sabemos que ya está en el Ministerio de Salud. Las unidades de atención integral ya la tienen, ¿verdad? Son 3 dosis a los 0, 2 y 6 meses. Hay una vacuna tetravalente y la nonavalente. Obviamente vamos a preferir la nonavalente. ¿A qué me refiero con esto? Tetravalente es porque incorpora los serotipos, solo 4 serotipos, la 6, la 11, el 16 y el 18, mientras que la nonavalente existe la protección hacia el resto de serotipos oncogénicos. 31, 33, 45, 52 y 58. Entonces, obviamente, pues se prefiere la nonavalente a la tetravalente. El Ministerio de Salud, la primera que ingresó, pues obviamente era la tetravalente, que también cubre contra el VPH, contra los serotipos oncogénicos predominantemente, ¿verdad? Pero pues la otra se prefiere, pero igual, si solo tenemos la tetravalente, hay que vacunar a nuestros pacientes con la tetravalente porque vamos a evitar muchos cánceres de cervix en mujeres, podemos evitar cáncer anal y de recto en los hombres, entonces muy importante para llegar a evitar las infecciones por VPH y obviamente el cáncer. Entonces, el momento óptimo de vacunación contra VPH es al inicio de la actividad sexual, o sea, idealmente deberíamos vacunar incluso a nuestros niños, ¿verdad? Antes de que inicien su vida sexual y a la mayoría de adolescentes. Sin embargo, en paciente VIH, aunque ya hayan iniciado su vida sexual, hay que ponerles la vacuna del VPH.
Doctora, pero mi paciente ya tiene verrugas vulgares y ya tiene VPH y ya ha tenido enfermedad por virus del papiloma humano, no importa. Hay que colocarle la vacuna aunque ya haya tenido enfermedad por virus del papiloma humano, porque lo que intentamos evitar con la vacuna del VPH es que el paciente llegue a tener un cáncer, ¿sí? Entonces esto es muy importante en pacientes de VIH que han tenido displasias, incluso es importante colocarla. Sarampión, rubiola, paperas, también conocida como la trivírica o la SPR, es una vacuna viva atenuada, es una o dos dosis la que se administra sin evidencia de inmunidad o lesiones activas. O sea, tengo que estar seguro que mi paciente no tenga ni sarampión, ni rubiola, ni paperas para vacunarlo, ¿verdad? O que no tenga anticuerpos contra estas, ¿verdad? Entonces, en caso de que yo dé dos dosis, se separan con 8 semanas generalmente y un mínimo de 4 semanas. Y esta solo debe considerarse en pacientes arriba de 200 CD4. Como es virus vivo atenuada, no se coloca o está contraindicada en pacientes con menos de 200 CD4. La fiebre amarilla, esta es una vacuna viva atenuada, es una única dosis. Esta está considerada también solo en paciente que tiene arriba de 200 CD4 y que tengan una exposición inminente e impostergable. La vacuna de fiebre amarilla generalmente está, como médicos, no la recomendamos que se la coloquen, incluso si tienen arriba de 200 CD4, si no es forzosamente necesaria, no hay que colocarla. ¿A qué me refiero con forzosamente necesaria? O sea, por ejemplo, si el paciente se va a ir a vivir, por ejemplo, a Perú, Argentina, todos los que tienen selva, Brasil, por ejemplo, Colombia, que tienen selva, ¿verdad? Que estamos hablando y que van a ir a vivir propiamente a una ciudad que se encuentra ahí en selvática, sí habría que considerar la posibilidad de colocarla de fiebre amarilla si tiene arriba de 100 CD4. Pero, por ejemplo, si van a ir a Argentina y van a ir a Buenos Aires, que es la ciudad, ahí no hay fiebre amarilla, entonces no hay necesidad de vacunar al paciente. Entonces sí tenemos que saber la epidemiología del lugar hacia donde va el paciente. Esta generalmente debe ser administrada 2 semanas previo a viaje. Muchas veces a los pacientes que viajan a Brasil o a este tipo de lugares les piden la vacuna de la fiebre amarilla. Entonces, en este caso, si no va a ir a un área selvática, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Iguazú o por ejemplo, pues selva, ¿verdad? Entonces, a estos pacientes no debemos por qué vacunarlos y les podemos hacer una certificación que en el contexto del paciente por la enfermedad que tiene de VIH podría no vacunarse y con eso lo dejan entrar al país. ¿Por qué? Porque muchas de estas regulaciones o normativas, por ejemplo, Brasil pide la vacuna de la fiebre amarilla para poder entrar. Entonces, sí se ha visto que los pacientes a veces nos piden certificación de que el paciente pues no lo vacunemos, ¿verdad? Entonces, si no se va a exponer a estas áreas, pues no hay necesidad de vacunarlo y se les tiene que extender un certificado médico, ¿ok? Si en dado caso hay que vacunarlo, idealmente arriba de 200 CD4, ¿verdad? Entonces, solo si fuera requerimiento administrativo y que de verdad va a viajar a un lugar, entonces de estos sí. Influenza, sabemos que es anualmente, a todos los pacientes hay que vacunarlos rutinariamente todos los años, ¿verdad? Con la vacuna de la influenza, independientemente esta sí del conteo CD4, idealmente es arriba de 200 para mejor reacción a la vacuna, pero no importa, o sea, el paciente al final, si tiene 50 CD4, yo lo puedo vacunar, no hay ningún problema. Si tiene 10, también. Lo que pasa es que no va a tener una reacción muy fuerte a la vacuna, pero hay que vacunar. Entonces, esta es independientemente del CD4 y todos los años tengo que vacunar al paciente. Tétanos se habla en embarazadas después de las 28 semanas. Cada embarazo, sabemos que ya de por sí en control prenatal hay que vacunar a la paciente con tétanos. En caso de exposición por antecedentes, se recomienda la misma conducta, es decir, pacientes que se hayan, ¿cómo se llama?, lastimado con un clavo oxidado, con una lámina oxidada, todo este tipo de metal oxidados que pueden ser propensos a que adquieran tétanos el paciente por la herida, entonces se podrían considerar colocar. Generalmente el tétanos casi no viene sola, casi siempre viene combinada con pertusis, que es la TTA, entonces esta generalmente se coloca y se recomienda un refuerzo cada 10 años, ¿sí? Entonces, si yo me vacuné hace 5 años, todavía me protege. Ahora en embarazadas, generalmente se colocan todos los embarazos, aunque me haya vacunado hace 2 años y ahorita estoy embarazada otra vez, me tengo que volver a vacunar porque con esto evitamos el tétanos neonatal. Entonces, en embarazadas generalmente sí se coloca.
COVID-19 y las vacunas. Bueno, ¿qué se sabe sobre las vacunas del COVID-19? Reducen significativamente el riesgo de enfermedad grave y muerte, por eso es que hay que vacunar a los pacientes. Hasta el momento se consideran seguras para los pacientes que viven con el virus y ninguna de las vacunas generalmente están aprobadas por organismos reguladores que utilizan vacunas vivas. Sabemos que las vacunas que actualmente se encuentran son las de ARN, las vacunas del COVID. Entonces, estas vacunas son seguras utilizarlas porque no tienen virus vivos ni atenuados. Hasta el momento no se ha documentado interacciones farmacológicas entre vacunas y terapia antirretroviral, entonces es seguro usarlas, ¿verdad? Y la vacuna del COVID se debe administrar con independencia del conteo de CD4. Entonces, obviamente, si mi paciente tiene 50, lo tengo que vacunar, si tiene 100, si tiene 500 CD4, lo tengo que vacunar a todos, ¿sí? Generalmente los estudios indican buena respuesta en aquellos pacientes que están bien controlados con terapia antirretroviral y CD4 normales. Y obviamente van a tener respuesta disminuida con los pacientes que ya tienen etapa SIDA o que tienen menos de 200 CD4, pero sabemos que es mejor tener un poco de protección o moderada protección antes de no tener nada, ¿sí? Debido a la asociación de embarazo y COVID severo o parto prematuro, los paneles de expertos recomiendan que las embarazadas también deben vacunarse contra COVID-19, también las lactantes, los que están en periodo de lactancia, ¿verdad? O aquellas que planean un embarazo deberían vacunarse, ¿sí? ¿Qué tipos de vacuna existen en COVID o qué tipos han existido? Vacunas ARN, ¿verdad? ¿Por qué decía yo que son seguras? Porque estas son las que actualmente ya son las que más se manejan. Las vacunas ARN que son solo contienen partes del virus, o sea, solo tienen ARN. Entonces, no va a haber no va a haber como una enfermedad, no se va a producir enfermedad por vacunarse, ¿sí? Las vacunas de vectores contienen un material genético dentro de otro virus, pero tampoco contienen virus vivos, ¿verdad? Y también tenemos vacunas con subunidades proteínicas que contienen partes de la proteína S. Entonces, si se dan cuenta, todas las vacunas de COVID-19 son vacunas que tienen solo partes o fragmentos del virus y que por ende no van a producir una enfermedad por colocarse la vacuna, ¿sí? Entonces, entre la ARN está la de Moderna y Pfizer, que actualmente son las que están en ministerio y las que actualmente ya prácticamente son las que quedaron para aplicación. Estos son algunos de los estudios que ustedes pueden incluso ir a leer, que son de hace ya un par de añitos, ¿verdad? Cuando empezaron a salir las vacunas, este es del 2020. Esta es la vacuna de Pfizer, ¿verdad? Que en ese momento no se tenía un nombre como tal a la vacuna y era todo con letras y números, ¿verdad? Aquí donde compararon vacuna versus placebo en adultos mayores arriba de 16 años, sanos o que tenían condiciones médicas crónicas estables como VIH, hepatitis B y hepatitis C. O sea, sí la aprobaron en estos pacientes y se vio el régimen de 2 dosis, ¿verdad? Lo que otorgó una protección de 95% contra el COVID en personas adolescentes arriba de 16 años y más, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, la protección es bastante alta con este tipo de vacuna Pfizer. ¿Verdad? Este es otro estudio que también salió en el 2020, es un estudio de los más importantes con Moderna. Fueron en pacientes voluntarios, también se estudió vacuna versus placebo, mostró una eficacia la vacuna del 94,1% en prevención de la enfermedad por COVID-19, incluida la enfermedad grave. Entonces vemos que las vacunas pues, son muy seguras y protegen con rangos, o sea, la protección de la vacuna es bastante alta, ¿sí? Entonces, el esquema de COVID. Muchas veces tenemos duda con esto porque hay pacientes que ni se vacunaron, hay pacientes que sí se vacunaron durante la pandemia y actualmente ya no vacunamos, solo algunos centros de salud tienen la vacuna. Entonces, es cierto, o sea, hoy en día la vacuna de COVID es más escasa porque no la colocan en todos los centros de salud, pero todavía hay en algunos centros de salud donde la colocan. Entonces, por ejemplo, el esquema, ¿cómo sería? En paciente no vacunado, deberíamos dar una dosis en el 2024-2025. O sea, por ejemplo, si no me vacuné nunca, debería dar una dosis de la vacuna que se administró en el 2024-2025, ya sea Moderna o Pfizer. O podría dar 2 dosis de Novavax, que es la otra que a veces hay en muchos de los países, ¿sí? A los 0, 3 y 8 semanas. Entonces, ¿por qué hablo del 2024-2025? Porque muchos de nosotros nos vacunamos durante el 2020, 21 y 22 y después ya no nos vacunamos. Entonces, 2024-2025 es la vacuna que actualmente deberíamos de tener. Si el paciente fue vacunado antes del 2024,
¿sí? O 2025. ¿Qué debo hacer con ese paciente que ya se vacunó, pero antes de estos últimos 2 años? Entonces, idealmente debería dar una dosis de Moderna o Novavax o Pfizer, ¿verdad? Puedo dar 2 o más dosis de Novavax también. Si el paciente tenía 2 dosis de Novavax antes del 2024, tengo que dar una dosis de Moderna o Pfizer o de Novavax. Y si el paciente se vacunó con Janssen, la pandemia, ¿qué corresponde? Darle una dosis 2024-2025 de Moderna, Novavax o Pfizer. Entonces, si se dan cuenta, son las mismas tres que podemos dar. Entonces, independientemente si me vacuné con Moderna, con Pfizer, Novavax o con Janssen, si se dan cuenta, lo que corresponde es dar una dosis de refuerzo prácticamente en el año 2024 o 2025. Si mi paciente tiene arriba de 65 años y mi paciente tiene 65 años y no está vacunado, la recomendación es igual al esquema en menores de 65 años. Idealmente debo administrar 2 dosis de Moderna o Novavax o de Pfizer, ¿verdad? Entonces, de vacunas de 2024-2025. Si lo vacunean, si el paciente sí estaba vacunado, pero se vacunó antes del 2024, entonces tengo que dar el mismo esquema que en menores de 65 años, pero sí tengo que valorar das 2 dosis de Moderna o Novavax o Pfizer del 2024-2025. Entonces, si se dan cuenta, lo único que cambian arriba de 65 años, tanto como no vacunado o como vacunado antes del 2024, es que en ellos sí voy a valorar dar 2 dosis de cualquiera de estas, Moderna, Novavax o Pfizer, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama? Con un intervalo por lo menos de 6 meses. Mientras que si es menor a 65 años, o sea, joven o adulto joven, ahí solo doy una dosis de refuerzo, aunque ya haya estado vacunado, ¿sí? Entonces, esto es importante. Entonces, no sé si tienen alguna duda o pregunta, porque ya creo que por el tiempo vamos corriditos. Em, Aquí veo una pregunta, dice, ¿hay alguna forma de que el Ministerio de Salud vacune a pacientes con VIH con PCR positivo para VPH? Que esté fuera de rango de vacunación del ministerio, que es menor de 26 años. Sí, sí, sí. Aquí idealmente aquí debería considerarse, porque la norma del ministerio dice, pues, esto que usted decía, ¿verdad, doctora? Entonces, pero sería de considerar y hay casos exclusivos. No sé si ahí está la licenciada o el doctor Pinzón, porque no sé si han tenido pacientes que tengan más edad y que sí hayan vacunado, que tal vez nos puedan. No a la Lucía porque lo que pasa es que el CIGSA es el que tiene los lineamientos y si uno intenta meter un paciente que no cumple con ese rango, No se puede, no lo ¿verdad? deja uno ingresar. Es más por razones administrativas más que por clínicas. Me imagino Sí, que ya a la hora de cumplir la población meta, que son esas edades, se puede ir expandiendo más la cobertura a pacientes, como mencionaban ahí, que tengan ya un PCR positivo o algunas otras situaciones especiales. sí, aquí pues la recomendación sería ver si el paciente puede costearla también por lo privado, ¿verdad? Que es un poco cara. Entiendo que es cara porque sí estamos hablando que la vacuna de VPH, por ejemplo, Gardasil está entre 700, 800 quetzales, o sea, sí es caro. Si el paciente la pudiera costear y pues la puede pagar y está fuera del rango de 26 años, pues considerar recetarla, ¿verdad? Entonces sí podría valorarse. Pero sí por normativa, como dice el doctor, no podemos, ¿verdad? No podemos por ministerio. No sé si hay alguna otra pregunta. Dice, según los lineamientos del Ministerio de Salud, la vacuna que se administra de 11 años en adelante es la SR, ya no la SPR. Se podría indicar si en pacientes con VIH es una excepción. No es que sea excepción, lo que pasa es que viene generalmente viene la trivírica. No sé si se acuerdan en el 2000, creo que fue 2008, si no estoy mal, 2008, 2009, donde hubo una jornada de vacunación masiva en Guatemala, donde vacunamos contra sarampión, rubiola, y fue SPR con lo que nos vacunaron a la mayoría. Yo me acuerdo porque estaba en la universidad y nos vacunaron con SPR.
Entonces, sí, lineamientos del MPAS puede decir esto, pero no es que sea una excepción, ¿verdad? Lo que pasa es que paroptiditis tal vez es una enfermedad que no miramos mucho o a veces no hacemos diagnóstico, pero idealmente la trivírica es la que hay que dar. Incluso ustedes leen guías de CDC y estadounidenses, dice MMR, que es la misma, ¿verdad? Solo que en español es la SPR. Entonces, sí, indicada esta. Y actualmente sabemos que hay una alerta epidemiológica que salió en estos últimos meses por casos incrementados de rubiola. Entonces, sí es importante considerar, yo sé que la SR trae rubiola y sarampión, pero sí es importante considerar en algunos pacientes que no tengamos la vacuna o que no se hayan vacunado la SPR, ¿verdad? Por la alerta epidemiológica. En Guatemala no tenemos ahorita, pero sí hay una alerta epidemiológica importante de aumento de casos de rubiola, ¿sí? Y no sé si hay alguna otra pregunta. Yo creo que no. Sí, yo creo que ya no hay más preguntas. Entonces, vacunas es algo que nosotros tenemos que educar hasta nuestros mismos médicos, ¿verdad? Y enfermeras, porque estamos acostumbrados a que vacunas, ahí sí nos ganan los pediatras ustedes. Los pediatras vacunan, un niño que se les asome, un niño que vacunan, y nosotros no, en adultos no lo hacemos. Y más nuestros pacientes VIH, e incluso pacientes de arriba de 60 años, hay que considerar las vacunas. Neumococo es algo bien importante vacunar y ahorita el ministerio ya tiene neumococo. Entonces, nosotros nos quedamos, por ejemplo, en la unidad de atención integral sin vacuna de neumococo, pero, por ejemplo, Hospital Roosevelt sí tiene como tal neumococo para toda población. Entonces, lo que hemos hecho en algunas ocasiones es que pacientes que no se habían vacunado neumococo cuando tuvimos nosotros nuestra jornada de neumococo, los mandamos al hospital o a centros de salud. Entonces, eso es importante, aunque no tengamos a veces el recurso dentro del hospital, buscar centros de salud o centros de vacunación de salud, ¿verdad? Para referir al paciente para que se vacune y solo que nos lleven la constancia del carnet de vacunación, importante. Ok, Muchas gracias, doctora, por tan excelente presentación y por resolver todas las dudas que aparecieron en el chat. Esperamos contar con usted en las próximas participaciones de nuestro diplomado. Sé que también nos va a dar clase de hepatitis también, entonces le agradecemos mucho y esperamos tenerla con nosotros en las próximas semanas. ok, muchas gracias, que pasen feliz noche. Feliz noche, doctora, gracias. Entonces vamos a continuar con nuestra jornada del día de hoy con el tema adulto mayor y VIH. Le damos la bienvenida al doctor Miguel Luna, quien es médico y cirujano con la especialidad de geriatría, egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de la Ciudad de México. Es miembro de la Academia Latinoamericana del Adulto Mayor ALMA y actualmente es el coordinador de la Clínica del Adulto Mayor del Hospital Roosevelt. Entonces, bienvenido, doctor Luna. Gracias, Suseli. Yo estoy acá, solo no sé si puedo ya compartir mi presentación. Sí, doctor. Muchas gracias. Ok, entonces solo que por favor me notifique cuando se vea. Ahí ya se logra ver, doctor, y también se escucha muy bien. Ok, solo estoy tratando de reducir ahí mi pantalla. Ok, no sé si entonces ahí estamos y logramos ver la presentación y para poder iniciar. Sí, doctor. Muchas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias. Primero, pues
agradecer a todo el equipo de coordinación de este diplomado que pues yo no recuerdo, no sé si será el mismo que yo recibí, pero ya yo, yo lo recibí creo que, no sé, un poco más de 12 o 15 años haciendo cálculos. Eso quiere decir la persistencia y pues realmente persistir y crear un programa como estos requiere mucho esfuerzo y pues todo el contexto que la clínica de VIH tiene de historia y de trabajo, ¿verdad? Entonces extiendo mis felicitaciones y definitivamente agradeciendo por permitirme participar y en un tema tan importante y relevante como es propiamente el envejecimiento bajo algunos contextos que son relevantes o que son tan complejos como la infección por VIH, pero que pues como podremos ver en el transcurso de las siguientes diapositivas, este contexto lo podemos analizar no solo dentro del proceso del VIH como tal, sino como otras patologías que se relacionan con el mismo proceso de envejecimiento, ¿verdad? Yo creo que esta gráfica no voy a hacer un detenimiento, pues estoy casi 100% seguro que ustedes la han venido oyendo en todas las pláticas y la seguirían oyendo, pero tal vez querer hacer un énfasis en donde yo hago la notificación en color rojo, ¿verdad? Donde se espera que las nuevas infecciones no solo se han visto que han venido en reducción, sino que se espera que continúe reduciendo el número de infecciones como tal, pero esto al mismo tiempo permite un incremento en la proporción o la prevalencia de pacientes que vamos a ver en el futuro, que no solo van a estar teniendo la infección como tal, sino que van a empezar a adquirir ya características propiamente de personas con edad avanzada. Aquí es importante decir que de una forma global, digámoslo así, se ha definido el envejecimiento. Pues, yo hago algunas acotaciones de que esto pareciera ser no ser propiamente por el mecanismo biológico de envejecer, sino por otras características que no incluyen propiamente el envejecimiento, sino como otros aspectos más financieros. Pero el envejecimiento así como tal se ha definido como 65 años y más. Pero vamos a ver cosas interesantes porque sí ya dentro del proceso de envejecimiento con algunas comorbilidades, en este caso de VIH, sí vamos a ver procesos biológicos importantes y ya vamos a ver las características de personas envejecidas ya de forma prematura, tan prematura como los 50 años. De hecho, esta es la forma de poder definir la enfermedad o ya la persona mayor envejecida con VIH alrededor de 50 años y más. Y el CDC estima que el 50% de personas con VIH tienen esta edad que estoy haciendo referencia y que probablemente alrededor del 70% de las muertes que se presenten en personas con VIH van a estar ya propiamente con características envejecidas y probablemente por comorbilidades que no van en relación a una infección por VIH, sino que van a ser enfermedades crónicas. Esto es sumamente interesante. Y veamos acá, porque en gráficas de proyecciones de la enfermedad global, ya hacen que este crecimiento pase del 2016 a 5.7 millones de personas a prácticamente a mí me gusta decir números globales, ya probablemente para este tiempo, en el 2025, vamos a ser van a ser, perdón, alrededor de 8 millones de personas que presenten la enfermedad como una nueva enfermedad. Esto es prácticamente un incremento del 21%. Y veamos que estas proyecciones y esta proporción va en relación numérica a pacientes que en el 2016 ya propiamente hablando de adultos mayores, vamos a decirlo así, en el contexto de infección de VIH, fueron de 1.8 millones y y después del 2020 incrementaron hasta 6.5 millones. Esto si lo vemos en proporción, pues ya es una cantidad significativa. Si lo vemos en un contexto un poco más reducido, pero agradezco también la proporción de estas gráficas por parte de la clínica,
vemos que más o menos va en relación a la cantidad de personas que ya se están viendo en la clínica con estas características. Vuelvo a decir, a mí me gusta decir números más globales, y podemos encontrar ya que dentro de este número de personas que visitan la clínica es alrededor del 30%. Y quisiera que ustedes hagan un pequeño, una foto en esta gráfica, porque nos va a servir un poquito más adelante en el contexto que vamos a ver en aspectos sociales de la infección de personas mayores con VIH. Y vemos que la población general es alrededor de 82%. Eso estamos hablando de pacientes con estas características. Y algunas otras características que pueden hacer llamar la atención es la presencia de hombres pues que tienen relación entre sí y adquieren este tipo de enfermedad. ¿Por qué hago acotación en este tipo de gráfica? Porque vuelvo a decir, en los aspectos sociales que vemos relacionados al proceso del envejecimiento van en relación a los cambios que probablemente tenga esta gente en su, bueno, esta gente no, perdón, todos en el proceso de envejecimiento podamos adquirir por la necesidad de afección en estas etapas, ¿verdad? Es muy probable, y vuelvo a decir, que estas gráficas ya nosotros tengamos relación y ustedes la han visto de forma repetida, pero es muy probable que esta característica de adquirir este tipo de enfermedad y el envejecimiento como tal se deba gracias a los procesos que se han alcanzado por el éxito del tratamiento global de la infección, ¿verdad? Eso, pues, ustedes saben que el ONU-SIDA estableció algunos objetivos para el 2030 que se reconocen como los objetivos 90-90-90, y que era prácticamente tener el 90% de personas con VIH diagnosticadas, 90% de ellas con tratamiento activo, el 90% con cargas virales no detectables, y que aún se es un poco más ambicioso, uno, porque en las nuevas metas se quiere rebasar ese propósito de pasar de 90 a 95 y incluir un nuevo parámetro, que eso no debería ser únicamente en el contexto de enfermedades con VIH, sino que en el contexto global o en el contexto general es alcanzar una calidad de vida de estas personas. Ahí el problema es que si miramos, yo trato de remarcar en rojo cosas que quiero que llamen la atención, es que, por ejemplo, en países europeos, a pesar de todas estas características, vemos que todavía hay una deficiencia en el diagnóstico de la enfermedad, que apenas se logra alcanzar el 50%, que probablemente la cantidad de personas mayores está quedando un poquito más abajo en el diagnóstico, y, como decía, llamar la atención en algunos aspectos, sobre todo culturales y sociales, es que son las personas heterosexuales las que menos tienen la capacidad de detección en este tipo de grupos de riesgo, y probablemente son por el tipo de actividad, pues digámoslo así, sexual o cultural que podamos entender que se pueden dar en este grupo de personas, ¿verdad? Y esto también quiero llamar un poquito la atención, porque si ustedes ven en diferentes contextos, hay una reducción significativa de la esperanza de vida con respecto a pacientes que tienen VIH y pacientes que no lo tienen. Por ejemplo, si vemos arriba, vemos que en estudios de corte estadounidense, las personas con VIH tienen una esperanza de vida de aproximadamente 10 años menor que las personas que no lo tienen. Y a pesar de haber iniciado un tratamiento antirretroviral con un control de CD4, la esperanza de vida es reducida. No se logra alcanzar esperanzas de vidas óptimas como en pacientes que no tienen la enfermedad. De igual manera, podemos ver que pacientes que tienen la enfermedad tienen una menor posibilidad de tener diferentes comorbilidades asociadas, probablemente no solo por la infección viral, por la liberación de algunos componentes del mismo virus,
y por el mismo tratamiento, que recordemos que estos pues van a afectar algunos componentes celulares, como los vamos a ver más adelante. Y no voy a redundar en los otros aspectos porque prácticamente todos indican lo mismo. Hay una reducción en la esperanza de vida de los pacientes que tienen la enfermedad o tienen VIH en comparación a los pacientes que no lo tienen. Y esto nos lleva a otro paso porque podemos ver que ahora estamos encontrando pacientes con la infección que no fallecen por coinfecciones o por otras infecciones que generalmente frecuentábamos ver, como histoplasmosis o candidiasis, cuestiones como otras infecciones oportunistas, sino que ya empezamos a ver la mortalidad incrementada por enfermedades no transmisibles. Ya podemos ver enfermedades como cáncer, enfermedades sobre todo cardiovasculares con afectación cardíaca y cerebral. Y muy importante porque esto está creciendo no solo en la población de envejecimiento normal, digámoslo así, sino que la proporción en pacientes con VIH también está creciendo de forma desproporcionada, el deterioro cognitivo y funcional. Entonces vamos a ver que pueden presentarse algunos déficits, vuelvo a decir, como la alteración física, algunos síndromes relacionados a la fragilidad que ustedes entenderán, o pues ahora vamos a ver alguna pequeña gráfica donde mencione qué es el contexto de la fragilidad, y vuelvo a decir, todos estos contextos disminuyen no solo la esperanza de vida, sino la calidad de vida del mismo paciente. Y esto es interesante porque decía, en el proceso de envejecimiento como tal, una de las manifestaciones o perangulares es la fragilidad. Y la fragilidad no es otra cosa más que la vulnerabilidad que tienen las personas a presentar mayores efectos adversos por patologías que a una persona joven o adulta joven no predisponen la mortalidad. Y esto es porque se altera la homeostasis que existe a nivel intrínseco y que se expone a nivel extrínseco. Hay algunas características que exponen algunos autores, como Linda Fried, como Rodwood, en los cuales hacen ejemplificar la fragilidad o cómo se manifiesta. Y quiero hacer alguna referencia así rápida porque son la forma de ver a los abuelitos de alguna forma frecuente. Son aquellos abuelitos que vemos que tienen una disminución de la velocidad de la marcha, les cuesta deambular. A estos abuelitos les cuesta pararse de una silla, les cuesta manipular cosas muy sencillas como abrir un envase porque la fuerza muscular es poca. Son aquellos pacientes que se sienten cansados o fatigados y que generalmente necesitan estar durmiendo o reposando o sentados porque se fatigan con un mínimo esfuerzo. Y que secundario a todo este proceso podemos ver una disminución del peso significativo, con lo cual empieza a asociarse a otras patologías frecuentes o síndromes geriátricos como la sarcopenia. Pero, ¿por qué hago todas estas características y esta relevancia? Porque hay algunos estudios en los cuales se ha evaluado la población de personas con VIH y se ha visto que la prevalencia de fragilidad empieza a notarse aún en grupos o en edades promedio de alrededor de 50 a 55 años de edad. Generalmente los contextos de fragilidad, sobre todo cuando son en prevalencias muy bajas, ya suelen empezar a presentarse después de los 65 años de edad, dependiendo de las comorbilidades que tenga el paciente. Hay un estudio que se llama Estudio MAC, en el cual presenta estas características. Hay un estudio que me llamó mucho la atención, que se llama Estudio Alive, que involucraba pacientes también ya con la infección, pero que aparte de esto eran usuarios de drogas, sobre todo de drogas intravenosas. ¿Y qué se encontró en este grupo? Que la incidencia, pero la prevalencia de fragilidad pudo incrementar hasta un 12%. Esto incluso en edades aún antes de los 50 años, que ya se puede definir una persona mayor con VIH.
Otras cosas interesantes es, por ejemplo, yo les decía, hay algunas herramientas que utilizamos para valorar la velocidad de la marcha en las personas mayores, y en estos grupos hubo una reducción de la velocidad de la marcha hasta en un 20%. Hay otros contextos para ver equilibrio, fuerza, resistencia, y como el uso de herramientas como el SPPD, y ya se pudo ver hasta un 50%. Es un poquito contextualizar o por qué yo digo, pues de alguna forma admirativa, tener hasta el 50%, porque esto ya esperamos verlo en pacientes que rebasan por lo menos 80 años o más, y dependiendo del contexto que tenga la persona mayor. O sea, que la proporción o la disminución de la capacidad funcional en estos pacientes es significativa. Y por supuesto, vimos otros contextos como depresión, o perdón, se vio en otros contextos como depresión y el deterioro cognitivo, también con una reducción significativa hasta el 50%. Solo para hacer una mención muy rápida, hay una prueba que se llama Levántate y Anda. No sé si ustedes tienen familiaridad con esto, pero si no se los indico, pues idealmente sería hacer algún tipo de estudio dentro de la clínica que pueda valorar esta herramienta muy sencilla, donde se le pide al paciente sentarse, recorre aproximadamente 3 metros, da la vuelta y vuelve a regresar y sentarse. Esto para que sea una prueba satisfactoria o que el paciente salga del contexto de no frágil o de una velocidad de la marcha adecuada, tiene que estar arriba de 14 segundos. ¿Qué medimos con esto? Medimos equilibrio, la integración de la propriocepción, la integridad de la masa muscular o de la fuerza muscular, algunas integridad de otros órganos como el visual, vestibular, el poder dar la vuelta, no perder el equilibrio, y la fuerza y la resistencia que tiene para sentarse y pararse de esa silla. Vuelvo a decir, en un contexto de un paciente de 85 años o 90 que tiene fragilidad y sarcopenia, pues podremos entender un poquito por qué se puede manifestar. Pero una persona que tenga 50 años, muchas veces cuesta un poquito entender o magnificar el impacto de la enfermedad y que tenga estas consecuencias. Como les decía, hay otros contextos como valorar, por ejemplo, el SPPD, que pues rápidamente menciono, en español se traduce, es una prueba o una batería de corta desempeño físico, donde vemos equilibrio, velocidad de la marcha y nuevamente la fuerza y la resistencia parándose, perdón, de una silla. Y para poderlo cuantificar, tiene que tener 12 puntos para poder decir que la persona está normal. Bajo de 9 puntos ya se considera que es una persona prefrágil o que pueda tener datos de sarcopenia. Entonces, vuelvo a decir, ya ustedes podrán contextualizar que si una persona tiene 50 años de edad y tiene estas características, pues el proceso de la enfermedad sí ha deteriorado de forma significativa, no solo pues algunos sistemas generales, sino algunos componentes celulares que involucran toda esta degeneración. Y aparte de esto, pues no solo vincula el deterioro de, digámoslo así, funcional, cognitivo, etcétera, que vamos a ver, sino que la persona mayor todavía tiene que luchar contra ciertos tabúes. Primero, tener la patología. Como una persona mayor, o pues si ves el contexto de que la persona adquirió esta patología a edades avanzadas, o si la persona adquirió la patología en edades tempranas y la adquirió, igual tendrá que llevar este estigma, ¿verdad? Y luego adquirir el estigma del envejecimiento, que esto pues prácticamente lo vamos padeciendo todos al pasar cierta edad. Luego, pues que les decía, ¿verdad? En teoría la gente cree o puede pensar que las personas mayores ya no tienen una relación o ya no tienen relaciones sexuales. Por tema de tiempo y querer respetar, no puse algunos estudios donde hay algunas manifestaciones o algunos comportamientos sexuales que puedan tener las personas mayores después de los 65 años de edad. Pero para reducir el contexto general, pues
puedo decirles que es interesante la actividad sexual que las personas mayores buscan después de cierta edad y sobre todo porque es una manifestación de salud o de bienestar, si lo vemos de una forma sana, ¿verdad? Pero lamentablemente deben tener ese estigma también. Y no solo eso, sino que también la posibilidad de adquirir la infección por otros métodos, como el consumo de drogas. Tampoco puede ser algo que pueda ser pues, culturalmente todavía aceptable que una persona mayor pues tenga esta dinámica. Entonces, la persona mayor se tiene que enfrentar a no solo al impacto de la enfermedad, al proceso del envejecimiento, sino que todavía algunos estigmas. Y entonces empieza a ser un poquito interesante porque tenemos que empezar a involucrar algunos conceptos como el concepto de la neurociencia. Para hacerlo rápido, debo mencionar que la neurociencia pues, es una ciencia, valga la redundancia, que ha crecido a partir del entendimiento del envejecimiento como tal y busca la comprensión como mecanismos biológicos del envejecimiento que pueden tener influencia en algunas patologías crónicas y en este caso como la infección por VIH. Entonces empieza a analizar qué principios o qué marcadores principales del envejecimiento podían actuar como forma sinérgica con la infección del VIH y convertirse en un concepto que se conoce como geroconductores o en inglés los gerodrivers, que ahorita vamos a ver algunos componentes que llevan a la persona con VIH a envejecer de forma temprana. Y luego vemos que dentro de todos los que vamos a conocer, hay algunos puntuales, pero probablemente el que más relevancia tenga sea el acortamiento de telómero o el acortamiento telomérico. Esto es porque en modelos que ya se han estudiado como patologías como el deterioro cognitivo, la obesidad, demencia, fragilidad, depresión, osteoporosis y algunas manifestaciones de cáncer, también es este comportamiento el que se puede presentar de forma incrementada o acelerada. Vuelvo a decir, no sé si todos tengan relación con el concepto del telómero y el acortamiento de telómero, pero para hacerlo más fácil y entendible, sabemos que todas las células que se replican después de una replicación del material genético en el cromosoma debe estabilizar todo ese componente cromosómico para no encontrar desórdenes o aberraciones en el material genético. ¿Y cómo hace para hacer esto? Es estabilizarlos con unos candados o capuchones a los cuales se le denominan telómero. El problema es que como parte del envejecimiento normal, se ha visto que estos telómeros se acortan y no logran estabilizar el material genético, haciendo que encontremos todas estas aberraciones en el material genético más adelante y es una de las teorías más fuertes del proceso de envejecimiento. Esto ocurre en todas las células del cuerpo, pero se ha visto que con la infección del virus, aún y a pesar del tratamiento e incluso con el tratamiento, porque puede ser parte del mismo problema, este tipo de afecciones se aceleren aún más y la sobrevida del material genético y por lo tanto la replicación celular o la generación futura sea deficiente y aumente y acelere la mortalidad. Entiendo yo que deben tener algunas preguntas. Yo generalmente cuando doy una clase en todos los contextos digo, miren, yo preguntaría esto. Alguna pregunta que yo les haría sería, pues, ¿qué es la gerociencia, verdad? Luego, pues, algunos factores relacionados con el envejecimiento prematuro o el envejecimiento, que sería el acortamiento de telómero, lo más relevante. Ya vamos a ver algunas otras características, pero otro componente, otras definiciones que serían importantes aprender, pues son estas que se denominan los famosos gerodrivers o geroconductores y los geroprotectors o geroprotectores.
pues doy las dos definiciones porque probablemente si leen el concepto en inglés, estas serán las palabras que encuentren. Y prácticamente, pues cuando hablamos de los geroconductores, son factores que aceleran el envejecimiento. Ya hablamos uno de ellos, que es el acortamiento de telómero, pero podemos ver procesos de inflamación crónica. Vamos a ver el famoso otro concepto que se ha enriquecido, perdón, con el proceso de envejecimiento, que es el inflammaging o la inflamación crónica de bajo grado, o algunos le llaman una inflamación seca, o a otros le llaman una infección sin procesos o microorganismos. Hay diferentes formas de denominarle, ¿verdad? El estrés oxidativo, aquí se acompaña también otros conceptos como la hipercortisolemia, ya vamos a ver algunos conceptos como eso, la pérdida de la proteóstasis. Esto es muy interesante, sobre todo en patologías como las patologías de las demencias o el aumento de enfermedades cardiovasculares. Y otros procesos, pues son los procesos de geroprotección, que son intervenciones o mecanismos que pueden disminuir o ralentizar el proceso de envejecimiento o incluso mejorar en la función celular, como ciertos fármacos, vamos a ver algunos de ellos, unos estudios interesantes, incluso que ahora se ha vuelto programas de los famosos documentales de Netflix, la restricción calórica, el ejercicio adecuado, dietas adecuadas, etcétera, etcétera. Y siguiendo con el tema del envejecimiento y el VIH, vamos a tener que dentro del contexto de los geroconductores vamos a tener algunos procesos importantes como el daño macromolecular, la senescencia, la inflamación que estábamos hablando y la disfunción de las células madres. Pero hay otro concepto que es mucho más interesante. Esta parte que estaba mencionando, vamos a ver ahorita unas gráficas, pero hay unos componentes en el proceso de envejecimiento y sobre todo cuando hablamos de envejecimiento saludable, hay unos conceptos que se llaman reserva fisiológica, que están ligados a la capacidad intrínseca del paciente y la resiliencia, que tiene como promotores de geroprotección que contrarrestan a los geroconductores. ¿Y a qué me quiero referir? Desde que nace la persona concebida en el material genético y conforme se va desarrollando incluso intraútero y después de él, se ha visto que ese desarrollo sano y adecuado genera una capacidad intrínseca que va a hacer que la persona, independientemente de los estados futuros que tenga de infección, de patologías, si la reserva o la capacidad intrínseca es fuerte, probablemente tenga la capacidad de envejecer de una forma adecuada y probablemente prolongada. Esto es lo que se ha visto en algunas comunidades, como por ejemplo, me imagino que ustedes pues también han oído y escuchado estas zonas azules, que son las zonas famosas envejecidas, que tienen estas características de reserva fisiológica y capacidad intrínseca adecuada y que los protegen contra los famosos geroconductores. Pero para no desviarnos del camino y de la plática, quiero hacer o regresar en el contexto de los geroconductores, que probablemente sean los procesos más significativos que vemos en la infección del VIH y que aceleran el proceso de envejecimiento. Quiero que ustedes vean esta gráfica y espero que la están viendo, pues no sé si continúo en el proceso de poder que ustedes vean la presentación adecuadamente. Quiero que vean estos tres componentes. Uno, pues por decirlo así, los componentes primarios, que son la mayoría, son estos componentes genéticos que van a tener una repercusión importante en la degeneración de tejidos y sus componentes celulares. Vamos a tener alteración genómica, que pues vamos a tener secundario a procesos de liberación de algunos componentes
inflamatorios como la liberación de interleucinas, entre ellas la interleucina 1, 2, 6 y 10, que van a aumentar el proceso de destrucción cromosómica o el acortamiento de telómero, que se van a unir más cuando hay procesos de infecciones, sobre todo procesos patológicos crónicos, como algunas manifestaciones, como por ejemplo algunas enfermedades reumatológicas, como el mismo proceso de arteriosclerosis, por ejemplo, que son procesos de inflamación crónica de bajo grado, van a hacer que algunos componentes como el acortamiento de telómero se den de forma prematura y desproporcionada. O sea, no va en relación a la manifestación de envejecimiento normal, sino que se va a acelerar en patologías como las que estoy mencionando. Esto va a llevar a algunas otras manifestaciones como la alteración epigenética. Algo muy interesante e importante que vamos a ver ahorita es la pérdida de la homeostasis proteica o algo que se conoce como la proteóstasis. Van a haber algunas alteraciones o alguna anomalía, sobre todo por ejemplo, en la regulación de la mitocondria o de algunos procesos como la macrofagia o la mitofagia. Vamos a empezar a entrar a los otros procesos como la senescencia celular prematura, alteraciones entre los componentes regulatorios de nutrición, regulación hormonal, etcétera, que van a llegar, que van a dar como resultado a alteraciones como los componentes de la matriz extracelular, el envejecimiento o el cansancio de las células madre, por decirlo así. Como les decía, pues algunas alteraciones de inflamación crónica y esto alterar algunos procesos como por ejemplo procesos de regulación a nivel cerebral y con la consecuencia el deterioro cognitivo prematuro. Y algo muy interesante que vemos mucho en patologías, sobre todo también alteraciones, digámoslo así, normalmente del envejecimiento, alteraciones de la disbiosis y con esto aumentar aún más todo este ciclo que estamos viendo acá. Si ustedes ven en la parte central, pueden ver cómo se asocia ya componentes que no son propiamente intrínsecos, sino que son más extrínsecos, como el aislamiento psicosocial, y esto pues ya toma las características que nosotros empezamos a ver en una persona mayor. Aislamiento, deterioro cognitivo, depresión, y pues para hacer el resumen, fragilidad y sarcopenia. Interesantemente, todos estos procesos que yo les mencioné, que se incluyen dentro del círculo que acabo de graficar en esta última diapositiva, ven cómo empieza a acelerarse y empiezan a afectar procesos como les decía, por ejemplo, para hablar de algunas patologías específicas, se ha visto que esta alteración en el equilibrio de proteínas, como por ejemplo la ubiquitina y algunas relaciones con enfermedad o las taupatías están en relación con procesos neurodegenerativos como enfermedad de Alzheimer, como enfermedad de cuerpos de Lewy, como frontotemporal, y que al momento de tener un mayor deterioro cuando se asocian a patologías como el VIH, pueden presentarse con mayor relación. De igual forma, si ustedes pueden ver un poquito más abajo, y yo hablé un poquito de la generación de la mitocondria, también se puede ver un desgaste mayor en los pacientes cuando vemos el órgano muscular como tal y la fuerza. Por eso es que probablemente vemos manifestaciones como una disminución de la velocidad de la marcha, como también dificultad en pruebas como el SPPD. Y obviamente vemos que puede haber afección en otros órganos como tal. Entonces empezamos a ver cosas o conceptos muy interesantes donde se ha establecido que entre 5 y 10 características del envejecimiento biológico, de los que vimos anteriormente, impulsan la multimorbilidad. Esto lo vemos en pacientes con envejecimiento normal y con pacientes con infección del VIH. Pero aún más interesante es ver cómo menor cantidad de estas características principales, alrededor de 4 específicamente hablando, que pueden ser el daño macromolecular, perdón,
La senescencia celular, la inflamación crónica y la disfunción de algunas células madres pueden conducir al contexto de un envejecimiento prematuro en personas con VIH. Y ahí empezamos a plantear algunas cosas interesantes, como poder decir, bueno, puede ser que la hipótesis de la gerociencia pueda incluir tanto los geroconductores como geroprotectores en la población general y en personas con VIH, y se han hecho estos diseños donde definitivamente se empuja a tener un envejecimiento prematuro. Pero veamos de cuando hablamos de esta capacidad intrínseca y la reserva fisiológica en los pacientes que tienen VIH son mucho menores que en los pacientes que no lo tienen, ¿verdad? Y por eso es que todos estos procesos que hablamos hacen desarrollar contextos de envejecimientos prematuros y acelerar el proceso de envejecimiento que vemos en esta otro lado. Tenemos algunos componentes como los fenotipos secretor asociados a la senescencia que se ven más o con mayor producción en pacientes con VIH y por eso aceleran el deterioro funcional de órganos, sistemas y del sistema o del cuerpo entero. Y aún más interesante es que esto, pues debo decir, es una gráfica también facilitada por la clínica, donde vemos algunos pacientes que no logran superar o no logran disminuir una carga viral importante. A estos pacientes probablemente sean los que van a desarrollar un envejecimiento prematuro y probablemente algunas comorbilidades que tengan un desenlace fatal o una mortalidad importante. No me voy a detener en esta gráfica, pero esta gráfica solo incluía procesos que en el proceso del envejecimiento se ven mucho más acelerados en pacientes con VIH. Esto ya es en el proceso del VIH como tal. Hay una mayor producción de inflammaging, todos los procesos relacionados a la liberación de citoquinas, factor de necrosis tumoral, alguna alteración de componentes inmunológicos, aumento de la proteína C reactiva, que van a establecer este proceso de inflamación de bajo grado y que van a hacer alterar algunos otros contextos como el desequilibrio de la composición de la microbiota intestinal, o pueden aumentar la liberación de productores de microbianos a la circulación y aumentar el riesgo de translocación bacteriana, ¿verdad? Puede aumentar aún más la relación o la inflamación crónica, otros patógenos como la asociación del citomegalovirus o incluso de los virus de hepatitis. Por eso es que es tan importante recalcar la vacunación, que era lo que exponía la doctora en su plática previa, ¿verdad? Van a haber alteraciones hematopoyéticas y probablemente alteraciones en el sistema inmune que van a facilitar infecciones en pacientes con características de envejecimiento prematuro, ¿verdad? Entonces, vemos qué tan importante pues suele ser estas manifestaciones en el paciente, tanto como envejecido normalmente, como el paciente con infección por VIH. Y de igual forma se pueden establecer o algunos patrones o algunas preguntas donde dice, si de igual forma hemos visto que estos geroconductores pueden precipitar el envejecimiento, puede existir la posibilidad que algunos geroprotectores o marcadores faciliten o retarden el envejecimiento de las personas con VIH? Sí, definitivamente sí. Pero hay que unir ciertos modelos de envejecimiento donde se vean la relación e interacción de envejecimiento primario, el biológico, de envejecimiento secundario, el estilo de vida, y el envejecimiento terciario, el que está dado por comorbilidad y coinfecciones. Entonces ya se pueden establecer algunos biomarcadores también que puedan hacernos pues procurar el lentecimiento o el aparecimiento de estos procesos
para disminuir todos los contextos que hablamos de destrucción celular, entre otras cosas, como por ejemplo la reducción en la metilación del DNA, las modificaciones de histonas, la remodelación de cromatina, si bien prácticamente todo lo que estamos hablando con geroconductores y geroprotectores. Y estos mismos modelos, pido ahí perdón, porque no, ahí está, ya logré quitar la viñeta de arriba. Y se ha visto que cuando se han aplicado estos modelos en pacientes con VIH, se logra reducir el envejecimiento prematuro en estos pacientes. Vemos acá, cuando se han establecido geroprotectores, pues se tiene un envejecimiento normal y luego se realizan las intervenciones, o mejor dicho, se realizan las intervenciones y se logra establecer prolongar la esperanza de vida, digámoslo así, de esa forma, y que en pacientes con VIH, cuando se establecen las intervenciones, también se puede aproximar a un envejecimiento más prolongado, ¿verdad? Claro, hay algunos patrones o algunos componentes que intentan reducir estos patrones, como por ejemplo la disminución de productores de inflamación crónica. Por ejemplo, se han establecido productos como las estatinas que reducen efectos antiinflamatorios a largo plazo. Hoy por hoy, el contexto de los monoclonales están dando buenos resultados. Esto pues ya es otra plática, pero prácticamente hemos visto cómo puede haber una reducción o cambios del patrón de la patología cuando se pueden establecer este tipo de medicamentos. Y vuelvo a decir, no quiero entrar en profundidad de algunos contextos, pero si yo tuviera que hacerle otras preguntas, le diría, miren, apréndanse estas definiciones, que cada vez más las van a oír más si no las han escuchado, y para las que la han oído, pues esto se va a volver más prevalente. Los patrones de senolíticos, que prácticamente son todos los comportamientos o medicamentos o intervenciones que nosotros hagamos que eliminan selectivamente a las células senescientes, ¿sí? O sea, va a ser algo selectivo y va con el propósito de reducir todo el componente que hace que la célula se envejezca. Y ahí va a haber otros componentes como los xenomórficos que prácticamente tratan de atenuar estos fenotipos que les decía que se llaman fenotipos secretores asociados a la senescencia, que hacen que pues, que se produzca o se degenera todos esos componentes celulares. Aquí hay algunos componentes que seguramente ustedes han oído con mayor frecuencia. Algo que nosotros oímos frecuentemente es la metformina. Y la metformina desde hace algún par de décadas atrás se ha establecido como uno de los principales mecanismos que ha permitido que el ser humano prolongue su longevidad. Tiene muchos efectos pleiotrópicos, pues esto se denomina a los componentes que hacen que tengan otros efectos de beneficio. Y, por ejemplo, uno de los mayores beneficios que tiene la metformina es que disminuye la alteración mitocondrial, o sea, permite un mejor y un funcionamiento prolongado, perdón, de la mitocondria. Y esto, recordemos que no solo la mitocondria tiene un componente, digámoslo, pues no celular, sino que un mecanismo de replicación, una actividad aislada a la célula, sino que también dentro de ella misma genera muchos componentes y mecanismos que le permiten su funcionamiento, y no solo en estructuras unicelulares, como por ejemplo a nivel del músculo, sino que también multicelulares, como otras estructuras, pues que, vuelvo a decir, por tiempo no menciono. Pero al mismo tiempo se ha visto, esta es la flecha rojita, pero pues en flechas rojas más delgadas podemos ver que tienen otros beneficios. Disminuye la inflamación, disminuye, por ejemplo, la alteración metabólica, que eso pues ya lo hemos visto en el contexto sobre todo de la enfermedad como diabetes, etcétera, etcétera.
Otras cosas, hay algunos componentes, por ejemplo, la rapamicina, que cada vez las vamos a oír un poquito más porque disminuye algunos factores o señalizaciones de envejecimiento y cada vez está saliendo más conocimiento a través de la rapamicina. Pero algunos otros componentes son interesantes, como este medicamento que se llama Fecitin, que estos son ya más componentes, la fitoterapia, que se ha visto que también puede disminuir la senescencia celular y puede prolongar o mejorar la longevidad de la misma. Entonces vemos cómo algunos componentes están haciendo modificar el componente de enfermedades y de la longevidad como tal. Entonces, hay 4 temas importantes que debemos ver en los pacientes con VIH. Uno, que la gerosciencia subyacente a la alta carga de multimorbilidad en personas con VIH también puede ser importante. Y vuelvo a resumirlo en el contexto, perdón, disculpen, de los geroconductores y los protectores, perdón. Luego está la interseleccionalidad y el estigma y la calidad de vida relacionada con la salud de estos pacientes. La presentación tardía de estos pacientes y cómo los sistemas de salud pueden adaptarse a la población que envejece con VIH y sus comorbilidades. Definitivamente debe considerarse que las guías clínicas, tanto en los pacientes con envejecimiento normal como pacientes con VIH, deben tratar de reducir la multimorbilidad, mejorar la salud a largo plazo y mejorar la calidad de vida y promover la resiliencia. Acuérdense que este concepto lo hemos oído mucho en el COVID, pues en el envejecimiento como tal, pero no solo es buscar la resiliencia externa, sino que la intrínseca también, ¿verdad? Eso, pues, a pesar de que estoy seguro que parte de todo el manejo y el control de la infección de VIH y que está bien apegada en la clínica del Roosevelt, pues debemos encontrar mejores eficacias en las terapias antirretrovirales, la accesibilidad al tratamiento, sobre todo en poblaciones de mayores, y el éxito de los programas que acá no debe ser o no debe involucrarse solo en pacientes con VIH, sino que con VIH y personas mayores. Por cuestión de tiempo no voy a hacer mención de lo que deberíamos de ver alrededor de la toxicidad asociada a la terapia antirretroviral, pero aquí me lleva a ver que estos componentes se asocian a otro problema que vemos mucho en patología del envejecimiento o en viejitos, sino que también en estos pacientes mayores con VIH, que es el tema de la polifarmacia. Probablemente vamos a encontrar muchos problemas relacionados con un tratamiento antirretroviral, pero no dudo que cuando empezamos a sumar medicamentos, vamos a empezar a tener mayores efectos adversos relacionados al mismo. Esto pues es la proporción de pacientes que tienen la terapia o el esquema que tienen en la clínica. Y solo quiero terminar con esto. Pues vimos que la persona mayor se va a encontrar a conceptos como el viejismo o todo el estigma que tiene en relación al proceso del envejecimiento, el aislamiento social, y esto nos va a llevar a una disminución de la calidad de vida. Y probablemente debamos identificar cuáles son las necesidades que estas personas con VIH y con envejecimiento van a tener. Y hay estudios interesantes donde han visto esto, como este estudio que les estoy proporcionando, y han visto que muy probablemente los factores sociales y psicológicos son los que con mayor deterioro empiezan a manifestarse cuando la persona empieza a crecer en edad. Entonces, probablemente debemos anticiparnos a estos efectos para que la persona pueda mejorar, no solo en el aparecimiento de condiciones específicas que se relacionen con el envejecimiento, sino que también asegurar el envejecimiento y la enfermedad exitosa, ¿verdad? Y también ha habido propuestas de modelos integrativos, donde se ven, pues, debe partir. Esta es una propuesta donde incluye 3 aspectos
como la colaboración e integración de diferentes modelos de atención, la organización de la atención en modelos también que incluyan el aspecto geriátrico y el apoyo para una atención holística. Esto no quiere decir solo en la clínica, solo en lo individual, sino que en un sistema de salud global y coordinado. Yo prácticamente en las conclusiones, después de ver de esto, yo no quería pues extenderlo porque prácticamente lo vemos en cada una de las diapositivas, pero es prácticamente hacer énfasis en que la persona y la enfermedad como tal lleva un problema dual, no solo en la infección como tal, sino que también el proceso del envejecimiento. Y como ustedes pudieron entender, dentro del proceso del envejecimiento y la infección, va a haber patrones moleculares, celulares, ya de sistemas complejos que van a acelerar el proceso de envejecimiento y que probablemente debamos actuar de forma preventiva incluso para disminuir o ralentizar, como les había expuesto, el proceso de envejecimiento y de la infección como tal. Y los sistemas de salud al final son importantes que estén integrados para afrontar para afrontar estas necesidades que tienen estos pacientes, pero entendiendo que no solo son estos pacientes los que requieren de una salud integral, sino que es todos los pacientes en sí. Cuando nosotros logramos integrar todos los servicios, damos una mejor respuesta a todo el proceso de no solo de salud preventiva, sino que también de la salud curativa, ¿verdad? Entonces, básicamente, esto es lo que yo quería exponer. Pensaba que lo mejor era poner algunos conceptos, porque hablar de algunas características propiamente del envejecimiento en pacientes con VIH es hablar de muchos procesos celulares, moleculares, pues que vuelven un poquito más complejo este tema. Pero para tratar de hacerlo un poco más resumido, esto es lo que yo traté de exponer. Dejo abierta la participación de ustedes. Sí, muchas gracias, Miguel, por la exposición. Y esto solo nos demuestra lo acertado que fue incluir esta plática, como bien lo dijo usted, como una introducción hacia lo que es la colaboración y prácticamente los enlaces y el manejo integral que tenemos que hacer con geriatría acerca del cuidado de nuestras poblaciones. Y sí hay una pregunta que tenían, por ejemplo, que tiene que ver la carga viral basal y el inicio de tratamiento antirretroviral con la activación de este proceso de envejecimiento, que es una de Sí, las preguntas que mencionan aquí en el chat, Miguel. sí, como pudimos ver, la carga viral, sobre todo, incluso se ha visto que en pacientes que no logran reducir cargas virales por menores de 500, aunque estén estables, aunque el tratamiento pues relativamente sea efectivo, el proceso de envejecimiento se puede ver en un proceso acelerado, ¿verdad? Entonces sí podemos ver que cargas virales elevadas pues pueden aumentar el proceso de envejecimiento. Incluso también es interesante ver, como les decía, se ha visto que algunas de las terapias antirretrovirales pueden aumentar los procesos de oxidación en algunos grupos celulares, por ejemplo, pueden afectar el proceso renal, por eso es que también es muy importante llevar un control adecuado de tasa de filtraciones y otros medicamentos que también puedan afectar a nivel de riñón, ¿verdad? Entonces sí, la respuesta es sí. Creo que probablemente pues la pregunta pudo responderse con el abordaje de la práctica, ¿no? Sí, muchas gracias, Miguel. Y también otro comentario que hacen acerca de las propiedades pleiotrópicas que tiene, por ejemplo, la metformina, en este caso, las que usted mencionó en unas diapositivas de su presentación que hacen referencia en el chat. Así es. Ha sido muy interesante porque precisamente sacando el contexto de la infección del VIH, cuando se hacen comparaciones de procesos de envejecimiento, por ejemplo, en comorbilidades como diabetes, como la obesidad, la aplicación de la metformina y el proceso de envejecimiento normal,
esta ha logrado superar la esperanza de vida en este grupo de pacientes, ¿verdad? Entonces, luego, pues esto ha permitido conocer y entender un poquito más cómo funciona esto y se ha visto que puede reducir sobre todo algunos componentes de señalización de envejecimiento celular y con eso proteger un poquito más, por ejemplo, aspectos como el retrasar el acortamiento de telómero, que como les decía, pues es uno de los factores que más se conoce como procesos de envejecimiento, la reducción o la restricción calórica, que es algo que también destruye de forma prematura o acelera muchos componentes celulares y que aumentan los procesos inflamatorios, interleucinas, factor de necrosis tumoral, etcétera, etcétera. La proteína C reactiva. Bien, muchas gracias, Miguel. Ya no veo yo ninguna otra pregunta, entonces solo me queda más que agradecerle hoy su valiosa e importante y motivante plática que tuvimos el día de hoy y motivar pues a todos los participantes del diplomado. Ya hoy es nuestra penúltima semana, ya la otra semana pues concluye lo que es este diplomado y no me queda más que agradecerles a todos y muchas gracias, Miguel, por esa participación, a la doctora Ana Lucía Orantes y al equipo que hoy estuvo, pues, eh, acompañándonos en el desarrollo de este módulo que fue muy, muy interesante. Así que muchas gracias, Miguel, muchas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias, feliz noches a todos.